¿Y a qué atribuyo ese equilibrio? Atribuyo a que tenía una rutina de hábitos que ayudaban y sostenían mi bienestar. Puse el agua. Listas las tazas. Y así como te gusta. Simple. Sin azúcar. Capítulo número 74 de este podcast de conversación junto al queridísimo Bastián y junto a Fabián que les habla. Aquí en tu plataforma favorita, querido amigo, querida amiga. ¿Cómo se encuentran el día de hoy allá en sus casas? Me imagino que están súper bien, muy contentos de venir acá a este capítulo y sacar algunas respuestas ante esas interrogantes que tienes ahí. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, amigo. Listo y dispuesto para este capítulo número 74, en el que vamos a profundizar en un tema que a la comunidad Sin Azúcar yo creo que le va a ser de mucha ayuda, va a ser muy útil. Así que estamos listos para acompañarte donde sea que estés, en el trabajo, en tu casa, con tu pareja, en solitario, con la familia. Vamos. Vamos, redoble de tambores para todas las personas que están en sus casas, porque la pregunta es, ¿cómo podemos llegar al equilibrio emocional? Para hablar, damas y caballeros, de equilibrio emocional, hay que entender a qué nos referimos con este tema. Claro. Y la mejor forma de hacerlo, la forma más corta de hacerlo, es irse hacia la otra vereda. ¿Cómo? ¿O no? A ver, es que sí, te sigo. Lo que pasa es que el equilibrio emocional, desde la inteligencia emocional, busca abrazar todo lo que somos en todas nuestras gamas. Claro. En lo que socialmente consideramos como bueno. Por ejemplo, hablar de la alegría, hablar de la solidaridad, y lo que consideramos como malo, lo que es la venganza, lo que es el odio, lo que es todo este tipo de cosas. Esas cosas no se hacen. Esas cosas no se hacen. Entonces, no son de Dios. Entonces, en busca del equilibrio emocional se trata de un capítulo en el que queremos conversar de cómo actualmente hay muchas fuentes que, tal vez buscando motivar, generan este caos, claro, anulan lo que es toda la gama de emociones, que es súper importante considerar. Claro, porque la verdad es que para encontrar un equilibrio hay que entender que somos nosotros y nuestras circunstancias. Y eso uno lo dice no tampoco desde la parada de nosotros ya encontramos nuestro equilibrio, porque estamos en busca y en una lucha constante, quizás, con el entendimiento y la comprensión de lo que eso significa. Porque la verdad es que encontrar un equilibrio suena muy bonito, suena muy sencillo de nombrar, pero claro, en la realidad es otra cosa, porque tenemos que enfrentarnos a todo lo que dice Bastián, que es toda una gama de contenido y de creencias sociales, religiosas, que nos dicen, oye, las emociones malas no deberían estar contigo, y ese deberían duele, porque no contempla las circunstancias en las que vivimos esas emociones, en las cuales efectivamente es un desafío completo estar aceptando algo que socialmente es inaceptable. Entonces, a esa lucha me refiero, que uno tiene que hacer entre yo internamente aceptarme, aunque socialmente no se acepte. Porque cuando alguien... Voy a poner en silencio esta tontería. Estaría bueno, ¿no? Cuando alguien se encuentra con una persona enojada, que está enojada en la calle, quizá incluso desregulada, al punto de estar enojándose y pateando las cosas y todo eso. Lo primero uno que piensa desde el prejuicio es como, oye, ya, cálmate, como tanto show, como tan alaraco, como tan, etcétera. Pero no sabemos el mundo interno. Entonces, imagínate toda esa gente diciendo... Está mal tu reacción a esa emoción, está mal que sientas esa emoción, prácticamente se traduce en el cerebro de esa persona. Y aparte tener que estar tú contigo mismo diciéndote, está bien sentirlo. O sea, como tenéis todo afuera diciéndote algo y adentro tenéis que decirte otra cosa. Entonces es bien complicado el tema. Claro, sí, y quizá este tema incluye, sí o sí, ciertas contradicciones. Si estás escuchando el capítulo y estás apurado o estás apurada, quizá la mejor forma en que te podemos resumir el equilibrio emocional es permitirte sentir y saber reaccionar ante la oleada de emociones y las circunstancias que te generan estas mismas. Yo creo que es súper importante entender que tenemos muchas voces sociales que condenan ciertas actitudes, ciertas posturas o ciertas visiones, ciertas emociones incluso. Pero esa condena también tiene un contexto histórico,
quizá es una vuelta que no nos damos mucho en el podcast, pero por ejemplo, cuando yo pienso en estas condenas, lo primero que se me viene a la cabeza es lo que son las religiones. Y las religiones históricamente son un dogma que surge en un contexto histórico donde se existía mucho más la barbarie. Entonces se le decía, no mates, Claro. porque era una época en que literalmente se mataba. Entonces, claro, no vamos a los extremos. Hoy día, obviamente, si permitirte incluye violentar a alguien, nunca lo vamos a apoyar. Pero aquellas cosas que son emocionales y que en algún momento se apuntó y se dijo no se deben sentir, es todo lo contrario. Ujú. Todo sentir es válido. Lo que no es válido es pasar a llevar a las personas justificándote a través de tu sentir. Claro. Aunque muchas veces va a ocurrir. También. Porque hay veces que va a ocurrir porque no podemos evitar todo. Es como cuando alguien habla de la integración del ego. Como cuando alguien habla del ego, y alguien muy, muy sencillo, quizás muy un poco humilde, no sé si es la palabra contraria al ego, pero me da la sensación de que la persona que tiene ego no considera que va a dañar a las personas. Entonces, simplemente llega y hace. Y sin querer de repente pasa a llevar. Porque la gente se siente pasada a llevar. Porque la gente se siente ofendida. Porque la gente se siente atacada con muchas de las cosas que uno dice. Ejemplo, si yo veo a algún tipo diciendo Dios no existe, ¿ya? Y yo soy muy creyente, posiblemente me va a dar la sensación de que se está metiendo con algo mío, con una identidad y que está haciendo daño y está haciendo... Va a haber un juicio moral, ético, etcétera, en mi cabeza y me voy a sentir ofendido. Pero no quiere decir que esa persona, por la emoción que tenga, está atacándome. Tampoco está ofendiéndome. Simplemente está diciendo algo. Entonces, hay que también saber separar el punto de cuándo con mi emoción ofendo y cuándo con mi emoción no quiero ofender, pero ofendo. ¿Me entiendes? Claro, es que sí, cuando se trata de que lo que sentimos pasa a llevar a las otras personas solo por lo que sentimos o decimos, hay también una responsabilidad en lo externo de volver las cosas personales. Claro. O sea, en esta misma figura, si yo soy una persona muy creyente y escucho esto, yo tengo que entender que esa persona tiene esa idea y va a ser quien coseche los frutos de esa idea. Claro. No tengo por qué sentir que me está pasando a llevar. Uh-huh. Es muy loco porque estas cosas pasan incluso, hemos hablado de religión, pero es transversal al humano. Por ejemplo, la gente que se abandera mucho con una marca. Yo, por ejemplo, muy fan del mundo de los videojuegos, Uh-huh. hay personas muy fanáticas de cierta consola de videojuegos. Y en internet si alguien dice algo de eso, la gente se le tira encima porque está muy abanderada con esa consola, con esa marca. Claro. Entonces, también parte del equilibrio emocional incluye esto de aceptar que todos tienen una idea, que todos tienen derecho a tener una idea y que no necesariamente tienes que volverlo personal, Claro. a menos que sea una interacción directa. De hecho, lo contrario a ese equilibrio emocional es abanderarte, volverte al extremo. Claro. Si el equilibrio es el punto medio, lo contrario sería irte a uno de los dos extremos o sentirte muy, muy, muy empático con todo lo que se diga o muy personal Enajenado. todas las cosas que digan, Ujú. o todo lo contrario, o sea, que Claro, enajenado. sentirte enajenado completamente a todo lo que diga. Entonces, Sí, exacto. ahí hay un punto muy importante porque de repente hay que saber qué tenemos que escuchar y qué no. Claro. Pero hay veces que no se puede, porque parte del equilibrio emocional es entender que no siempre vas a tener la disposición para estar así, La para energía, estar bien. Sí, el ánimo, claro. Exacto. Como que hay una parte mía que piensa o cree que la gente confunde estar equilibrado emocionalmente con sentirme feliz, sentirme bien. Y el sentirse bien, ya, tiene relación un poco con el bienestar. Es decir, con que yo estoy muy cómodo en la sensación y me permite explayarme, sentirme libre de hacer y deshacer, o de decir o no decir. Entonces me siento estable, entre comillas. Pero el equilibrio emocional tiene que ver con que
yo acepto cuando estoy bien, pero también acepto cuando paso por el otro lado. Entonces, no sé, por ejemplo, vemos una persona que está muy feliz, que está siempre feliz y decimos tiene equilibrio emocional. ¿Ya? Pero Claro. cuando está triste decía, no estaba tan bien. Y a lo mejor sí está bien. A lo mejor sí tiene ese equilibrio emocional. Solamente que también se está permitiendo pasar y atravesar por esas emociones. Claro. Como que creo que el hecho de que se confundan los conceptos finalmente termina entorpeciendo la inteligencia emocional a la que se quiere llegar. Cuando hablamos de inteligencia emocional me refiero a que seamos capaces de concientizar todo nuestro mundo emocional y darle el valor y la validez a todo ese mundo emocional. Claro. Sí, correcto. Al final, lo que vamos sintiendo siempre es un regalo, siempre es una señal. Claro. Y pese al tinte que tenga. O sea, la euforia positiva es efectivamente una señal de algo que está en tu entorno y que te genera eso. Y lo que es un síntoma más negativo, por ejemplo, una angustia, también es algo que te cuenta qué estímulo te está generando eso. Entonces, el equilibrio, tal como comentas, no significa que nosotros vamos a tener días soleados todos los días. Ojalá, yo team verano. Pero el equilibrio emocional te cuenta que eres una gama completa de cosas. Y que como... Yo me lo imagino mucho como estos gráficos cartesianos. Como hay números positivos, hay números negativos. Y está bien. Está bien, hay que permitírselo y entender qué me está contando. Claro. La sensación que viene a tocar la puerta. Porque en algún punto, tal como mencionamos que no eres tus problemas en otros capítulos, yo siento que no necesariamente eres tu emoción. Tu emoción es más transitoria, que pasa por tu identidad. Me lo imagino como mensajes que pasan a través de tu malla, y lo importante es saber capturar ese pez para después comer algo. O sea, se trata siempre de estar escuchando. Me gusta la idea. No eres tu emoción. Me gustó mucho la frase. Es porque la emoción finalmente está para que se sienta, pero no está para que se quede. Y hay gente que termina dejándola. Yo termino dejándola en ocasiones. Cuando sobre todo no puedo o no me estoy permitiendo salir de ahí. Por ejemplo, de repente que te sientes muy ahogado, muy estresado, está la emoción del estrés, siente el estrés y déjalo ir. Pero hay veces que siento el estrés, lo mantengo, porque justamente con el estrés empiezo a hacer más cosas. Claro. Y eso quizá uno podría decir, eso también es equilibrio emocional porque te funciona a ti. Pero no sé si es tan emocional para el proceso en general de mi vida, porque el estrés ya tiene su lado bueno que te permite sacar cosas o hacer cosas que hay veces que no las puedes hacer tranquilo, ¿cierto? Pero hay otras cosas que tiene el estrés, que son esto de estar un poquito más en alerta, quizá subir ciertas hormonas que entorpecen tus procesos físicos y Claro. cambia todo tu sistema. Sí, pero sabes que es interesante también hablar de que cada emoción o cada tópico del ser tiene también volúmenes. A mí esto me pasó hace muy poco en terapia. Yo empecé a considerar que las cosas estaban siendo muy blanco y negro. Es una vuelta, cada cierto tiempo vuelvo a ese punto. Y yo he trabajado en el último tiempo mucho el soltar el control. Y en una sesión con mi psicóloga le digo... no puede prender la tele. Me da... Inaudito, weón. Si usted está en su casa, donde sea, y nos está escuchando y se rió... Bueno, coméntelo, pero inaudito, weón. Bueno. Que me quite la situación. Ya, estáis soltando el control. Estoy soltando el control, claro. Y empecé a generar una alerta que siento que detectar es siempre el primer paso de generar una herramienta emocional. Yo necesito hacer algo con el control, aprendo a detectar el control. Lo detecto. Se enciende algo. Ok. Entonces, como asocio internamente que el control no es bueno, o que es algo que quiero soltar, empiezo a teñir todo control como algo negativo. Y digo, me tengo que alejar de acá. Como que hay un sesgo ahí que te dice todo. Me pasa también con el ego. O sea, no es un viaje que he hecho mucho, pero cuando la gente dice, él tiene mucho ego, quizá es un reflejo de que ese volumen de ego es mucho para lo que yo me permito o para lo que yo considero sensato. Pero
no siento que el ego tenga un escenario contrario. Estoy contando temas, pero me refiero no es uno es egocéntrico o humilde, sino que el ego tiene como su propio escenario. Uno es más egocéntrico o menos egocéntrico. Y ese volumen es el que tiene que hacerte sentido. Es el que tiene que hacerte bien para tu equilibrio. Claro. Entonces mi psicóloga, después de ese paréntesis, me decía... yo le decía, después de un tema, no, pero eso está mal porque es control. Y me decía, pero el control no es malo. En este contexto me decía, te sirve, te ayuda. Claro. Abraza el control, te ha funcionado. Entonces, no se trata de irse a los extremos. Se trata de entender lo que necesitas potenciar o lo que necesitas disminuir. Es muy perillas, es muy el volumen en las cosas. Entiendo. Es como en el sonido de ecualizar. El ecualizador es como la parte que filtra frecuencias del sonido. Entonces, si de repente le puedes dar más bajos, más medios o más agudos. Claro. Entonces, a lo mejor para que tu sonido sea el más indicado, el más ad hoc, tienes que hacer ciertas regulaciones de estos rangos de frecuencia. Entonces, me hace mucho sentido viéndolo desde ese punto de vista. O sea, como que el equilibrio espiritual es encontrar esas perillas, entonces, emocionales. Dije espiritual de nuevo. Sí. Freddy Turbine. Freddy Turbine al volante. Y cuidado, niños, que quemo. Entonces, encontrar esa ecualización que te gusta. Claro, exactamente. Y o que te hace seguir avanzando, perdón. No, adelante. Y aceptar que va a cambiar por días. Claro. Porque uno se levanta un día y quiere escuchar electrónica. Ay, que los bajos revienten. Se levanta un día y quiere escuchar country y que se escuchen más las guitarras. Entonces va a variar mucho. Claro. No tienes que, tal como la personalidad cambia, tal como el ser y tus gustos cambian, no sé cómo decirlo, tu sala de mezcla que te permite evaluar cómo el equilibrio emocional también va a ir cambiando día a día. Sí, está bonito. Exactamente. Qué buena. Sí. Bien sonidista la... Eso me gustó. Bueno, y también el tema incluye esta capa de bombardeo que tienen las redes, Claro. donde se habla de una motivación que es positiva, pero que en algún punto también deja un poco de lado lo que se tacha como negativo. ¿A qué me refiero con esto? Uno encuentra mucho en redes temas motivacionales hacia siempre lógralo. Y si podemos lograrlo siempre, espectacular. Pero eso quizás no es tan realista. Y no se trata de ser negativo, se trata de entender que uno va y viene. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Si tú tienes la idea de que todos los días tienes que lograrlo, es un buen parámetro, una idea positiva, pero si se transforma en una presión, acepta que hay días malos y que te ayuden a hacer contraste para valorar los buenos. O sea, si no tuviéramos días malos, realmente ninguno sería bueno, serían todos planos. Me pasa mucho también esta idea con la ansiedad. Si yo pudiera saber exactamente todo lo que va a pasar al día siguiente, sería muy aburrido. Se tornaría... Bueno, si uno nos está viendo, acaba de pasar un mosquito y casi se comió a Fabián. Pero... perdí la idea. Que con la ansiedad, si uno... Sí. Por ejemplo, para la ansiedad, lo que ayuda mucho a la ansiedad es el control. Exacto. El conocimiento de saber lo que viene. Si uno supiera todo lo que le va a pasar al día siguiente, cuestión de tiempo, sería en algún punto muy aburrido. Claro. Entonces, es importante aceptar que vamos y venimos, ¿vale? Que somos pendulares y que si un día no podemos, no significa que hay algo malo con nosotros. Claro. Significa que solo fue un día difícil. Y está bien, está bien. Sí. Lo que pasa es que las redes tienen esto de extremar todo, ¿cierto? Es como cuando nosotros estamos hablando de que queremos comprarnos algo y no aparece, pero hasta un punto de ver no sé, quiero comprarme una cama y aparece una cama de 100,000 pesos, una cama de 20,000 pesos y una cama de 500,000 pesos. Entonces te das cuenta de que en las redes existe todo, en muchos, el mismo color, pero en muchas formas, ¿cierto? Y yo creo que en cierto punto, que creo que aquí concordamos con que ese contenido que nos alienta siempre a lograrlo, en algún minuto es muy necesario, muy, muy, muy necesario. Me da la sensación, porque he sido parte de ese círculo, en donde no había esperanza.
donde no había una sensación de que algo se iba a poder lograr, donde no había una sensación de que podía cambiar mi realidad, en donde yo llegaba, no sé, pues con 6 lucas, dejé hace un tiempo atrás, 6 lucas a fin de mes y que no tenía el cómo, no podía visibilizar que había otra realidad para mí, ni siquiera para otros, para mí. Entonces, en esos minutos sí requiero tener contenido que se extreme, que sea extremo en ese sentido, Claro. que sea la otra cara de la moneda, que me muestre que sí se puede, que sí vamos a poder, que sí vamos a poder. Pero claro, hasta cierto punto, porque en algún minuto es bueno recibirlo para que te dé esa bomba de romper la creencia, pero después necesitas ir paso a paso, con los pies puestos en la tierra, entendiendo que los cambios, si bien pueden ser así, son muy pocos los cambios que son así, ¿cierto? Al menos desde lo que yo he visto, desde mi realidad, que he visto cambios de personas así radicales, no siempre son la mayoría. No siempre son la mayoría de la gente. Siempre hay una sensación de que el cambio cuesta, de que el cambio requiere un proceso, requiere un tiempo, pero ir a esos recursos, a ese contenido puntualmente, que te dice, sí lo vas a lograr, sí lo vas a poder, sí vas a hacerlo, sí te lo mereces, sí, tanto, te hace bien a un punto de que, ok, me lo merezco. Pero no hay que dejar de lado la conciencia, que es que ahora se viene un proceso. Claro. ¿Cómo integro eso que estoy consumiendo a mi vida? Ujú. Y eso es el que de repente cuesta hacer. Claro, sí, es que al final siempre vamos a abogar como programa por los puntos medios. Ujú. Y el sobreexceso de motivación también es extremista al final. Claro. Y siempre puedes. Si estás en un punto bajo y empiezas a escucharlo, te hace bien. Pero si esa idea abraza el perfeccionismo, ¿qué hago cuando no puedo? Es mucho caos, es mucha presión. Entonces, queremos transmitir la idea de que los días malos también están bien. Las experiencias negativas también están bien. Atreverse y que no funcione también está bien. Porque todo nos enseña, todo nos deja algo. Y no pienses por ahí que sentir emociones negativas te va a teñir. O sea, cuando eres solidario, no eres la mejor persona del mundo. Cuando sientes envidia, no eres la peor persona del mundo. Claro. ¿Vale? Yo era algo también que pensaba, ¿cómo voy a sentir odio si yo soy buena persona? Me da vergüenza decirlo, pero yo de verdad pensaba esto. ¿Cómo voy a sentir odio si yo soy buena persona, weón? No. Y intentaba sacarme la emoción, intentaba salir de ahí. Claro. Y te limpias. Y así. Claro, sí, qué sucio, weón, me tenía que bañar. Y no, si hoy siento odio, si hoy siento envidia, si hoy siento rabia, si hoy siento celos, he creado mecanismos que me permiten afrontarlo e intentar escuchar. ¿Por qué me genera envidia lo que hace esa persona? Quizá esa persona está siendo más libre que yo, quizá yo quiero permitirme esa libertad. Claro. Quizá esa persona siente menos vergüenza. Quizá esa persona, no sé, le importa menos el que dirán. Yo hoy me siento muy en una búsqueda de libertad. Y he escuchado que muchas voces de diferentes tonalidades apuntan hacia ello. Uh-huh. Entonces, bueno, me di la vuelta, quizá un poco de experiencia sin azúcar, pero permítete todo. El contenido emocional muchas veces dice permítete todo en busca de que de todo saques algo. Claro. Y eso lo siento muy empoderante al final. Uh-huh. Sí. Yo recuerdo que en el diplomado de Flitch, de educación emocional, donde nos decían que las 3 emociones que nos sacan de nuestro bienestar, que es la tristeza, el enojo y el miedo, vienen a darnos el regalo más grande que podemos recibir. Porque si lo vemos de cierta forma, cuando aparece el enojo, hay un límite que no hemos puesto, o sea, nos viene a decir, oye, a lo mejor aquí hay algo que tengo que decir a esta persona para que mi relación mejore. Para que yo tenga una mejor experiencia en la relación con esta persona. ¿Cachai? Claro. Si el enojo aparece es porque hay un límite no puesto o porque hay algo importante que sentiste que fue injusto. Entonces, son regalitos que vienen a entregarte la emoción, que es lo que decías tú, que te lo da solamente el permitirte. El miedo viene a decirte que hay cosas que
tienes que medir si tienes las herramientas para enfrentarlo. El miedo solamente es una alerta, un aviso. Hey, ¿tenemos la herramienta para enfrentarlo? A lo mejor sí, a lo mejor no. Y por eso nos está pasando, ¿ya? O hay veces que sí, pero no somos capaces de reconocerlas. Entonces necesitamos pasar por esas preguntas para poder llegar a ese punto. Y la rabia, no, el enojo, la rabia van de la mano. El miedo y la tristeza viene a indicarnos lo que es realmente importante para nosotros. Y hay veces que nosotros sentimos pena, y cuando sentimos pena de algo, la transformamos en rabia hacia la otra persona porque no somos capaces de hacernos la pregunta correcta, que es, ¿qué es lo que me importa tanto que me hace sentir esto? Y no lo hacemos, no nos hacemos esa pregunta. Entonces es más fácil que esa pena que yo siento la transforme en rabia y enojo contra una persona que sentirla. Entonces, claro, estoy muy de acuerdo con lo que dices. Sentir nuestras emociones, incluso las que nos sacan de este bienestar, y ahí puede haber dejado en el tintero muchas otras, frustración, envidia, etcétera, que van de la mano, pero hay que permitírselo, porque si no, no se puede. ¿Y cómo me lo permito? Porque a lo mejor esa es la pregunta que aparece dentro de las personas que nos están escuchando. ¿Cómo me permito sentir eso? Si tienes pena, yo recuerdo mucho de Midnight Gospel, que en el último capítulo de la temporada, desconozco si hay una segunda temporada, pero en la primera temporada, al final, él le dice a su mamá, porque se encuentra con su madre, y le dice, ¿qué hace un corazón roto entonces? Como buscando una solución a sanar el corazón. Y la mamá le dice, simplemente lloras. Y la respuesta es tan clave, porque y al mismo tiempo tan simple. es tan simple. Me encanta. No, quizás buscamos muchas cosas de encontrar resolvernos en vez de buscar sentir. Y aquí hago el mea culpa así, pero hey, porque ni yo a veces siento, bueno. Claro, sí. Me paro aquí a hablarle al micrófono de repente y digo, oye, bueno, yo estoy diciendo esto y quizás no estoy sintiendo lo suficiente. Un manga de hipócritas. Se la cagó, weón. Sí. Claro, no, pero ¿sabes qué? Yo ahí igual nos defiendo. Porque es mi opinión. ¿Ya? Si esperáramos que la gente perfecta hablara, nadie podría hablar. O sea, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra al final. Ninguna piedra sería tirada. Sí. Siento que... por lo mismo, nosotros abogamos mucho porque el tono del podcast sea un espacio seguro, Claro. en el que no nos titulamos como expertos, solamente buscamos acompañarte, y si alguna idea te hace clic y te aporta, felices. Mangan. Felices. Pero sí, sabes que es muy bonito pensar que estas emociones son un regalo. Yo no me imagino en Navidad dejando regalos sin abrir. Entonces, ¿por qué no le abro la puerta a esas emociones? Bueno. Y este regalo, esta Navidad, emoción... esta Navidad me dirijo a ti. Y hacer lo mismo. Le gané. Esta emoción, Ajá. esta gama de emociones, Ajá. tachadas como negativas, vienen a darte el regalo de estos mensajes súper importantes. Yo creo que lo resumiste muy bien. Como no has sido capaz de notarlo, aparecen y dicen, oye, esto. Quizá cómo empezamos a avanzar hacia ese equilibrio o cómo escuchamos a esas emociones. Yo diría que esto muy desde el estómago, muy desde la experiencia quizá. La primera gran herramienta es aprender a detectarlo. Identificarlo. Porque muchas veces la emoción es un subidón de azúcar, un carrusel que avanza de 0 a 100 y uno ya se siente ahí. No siente que hizo la cola para subir a la montaña rusa, no siente que quería ir a la montaña rusa, sino que de pronto va en bajada en una de las curvas de la montaña rusa. Claro. Entonces, primera gran herramienta, aprende a detectarlo. Puede ser en todo sentido. Puede ser por cómo se torna tu cuerpo, porque tu cuerpo es muy emocional para reaccionar. Puede ser cómo cambia tu voz. Puede ser alguna actitud. Si cierta emoción te aísla, si cierta emoción genera una temperatura en ti, Claro. aprende de a poco a detectarlo. Quizá el segundo paso podría ser darle espacio sin pasar a llevar a los demás. Porque yo, por ejemplo, antes era una persona muy rabiosa. Y cuando sentía rabia,
¿Cómo? Por 2. No, sí sé, pues, weón. No, yo- es broma, es broma, es broma. Turun. Yo antes era muy rabioso y la rabia me ganaba, me subía la temperatura y respondía mal. Y hoy siento que eso es tanto una falta de respeto y es tanto una falta de inteligencia. Porque, o sea, soy amable con mi yo que lo hizo porque también me hizo ser lo que soy hoy. Pero que tu emoción te lleve a tratar con un látigo a quienes te rodean, solamente genera heridas en personas que no se han enterado que están en una lucha. O sea, esas personas no merecen eso. Entonces, la segunda parte es permitírtelo en la medida en que no dañes a los demás. Claro. O sea, y ahí uno puede hacer lo que sea, o sea, alejarse, tomar un poquito de distancia física, emocional, comunicarlo. Sí. Entonces, ahí uno tiene distintas cositas para hacerlo, ¿sí? Darle nombre a la emoción es súper bueno. Hay una frase que dices tú siempre con las cosas que tienen nombre, Ah, sí. Todo lo que tiene nombre te pertenece. te pertenece. Sí. Ujú. Me gusta mucho esa frase. Patente Nunca en la trámite. nunca la recuerdo. Me gusta tanto que nunca la recuerdo. De cartón. Pero sí me gusta porque te la escucho cada cierto tiempo y digo, oh, me hace mucho sentido. Y lo mismo pasa con las emociones. Cuando tú estás sintiendo algo que realmente uno no sabe identificar, cuando tú le das el nombre que le corresponde, ya te pertenece. Ya sabes que es un buen momento para asumirlo. Como estáis sintiendo algo y no sabéis detectarlo. Y tiene que ver con que tu amiga del trabajo, tu compañero del trabajo llegó con un auto nuevo y cuando tú eres capaz de mirarte, porque ya lo estáis sintiendo y todo, y eres capaz de mirarte y decir, uy, siento envidia, hay una sensación de alivio, no sé si instantáneo, pero hay una disminución de la emoción rápidamente, porque le diste un nombre, incluso cuando te equivocas en el nombre, ya, de repente la misma emoción te lo va a corregir. Es decir, no me llamo así, me llamo así. Pero sí hay una disminución de la sensación. Ujú. Claro, sí. Es que al final ponerle etiqueta va de la mano de detectar y es no entender qué emoción estás sintiendo es el equivalente de recibir golpes en una habitación sin luz. O sea, no sabes de dónde viene, pero sabes que viene algo. Sabes que algo está ocurriendo. Sabes que comillas estás en peligro Claro. y que toca reaccionar. Pero sí, estoy muy de acuerdo. Y también qué importante lo que mencionaste de que muchas emociones se parecen entre sí. Entonces también al momento de realizar este viaje de autoconocimiento, siempre llevar la maletita de la amabilidad junto con nosotros, porque es muy probable que al principio erremos. O sea, si yo estoy muy acostumbrado a sentir rabia, es muy probable que la próxima vez que sienta envidia también piense que estoy sintiendo rabia. Claro. Se parecen mucho, son vecinas casi. Ujú. Viven en el mismo pasaje, Claro, por eso son vecinas. claro. Pero Pero, pongámosle silencio también. pero bueno, entonces, lo primero, Ah. detectar, ponerle nombre. Ujú. Lo segundo, darle espacio sin dañar a los demás. Y lo tercero, podría ser preguntarse, ¿qué es lo que esta emoción quiere mostrarme? Que no estoy viendo. Claro. Porque si lo hubiera visto, lo más probable es que tal vez, aquí no sé si casarme con la idea, pero si hubiera sido capaz de ver aquello que la emoción quiere mostrarme, tal vez no lo hubiera sentido. Esto es teoría, ¿no? Aquí si alguien quiere corregirnos o tiene una idea diferente, muy bienvenido. Pero el tercer paso podría ser preguntarse, ¿qué nos quiere mostrar? Y ese instante de reflexión, muy a modo de autoconocimiento, pregúntense si puede ser de inmediato, si puede ser al día siguiente, si puede ser a la semana, porque va a depender mucho de la persona. Hay muchas personas que piensan mejor con la emoción en caliente, porque analizan realmente lo que sienten a nivel de las fibras. Hay otras personas que prefieren tener la cabeza totalmente fría. Va a depender mucho de lo que tú que nos estás escuchando consideres mejor. Claro. Y hay personas que actúan súper bien con toda la tensión ahí, con un caos así afuera y después les llega el bajón cuando ya está todo tranquilo, solucionaron todo y llega toda la emoción como a destiempo con delay. Es cuático eso. Yo creo que
A ver, tocaste un tema muy interesante, pero se me está yendo la idea, entonces estoy intentando agarrarla y ver que no se me arranque. Que siento que creo que un disclaimer muy importante es que hay veces que las sensaciones simplemente aparecen. No es como que vamos a poder controlarlas tampoco, ¿cierto? De hecho, se dice mucho que uno no las controla, las gestiona. Y gestionarlas significa bajarle el perfil, o sea, no es bajarle el perfil, sino que es bajar la sensación y mis reacciones, tenerlas quizás con un tinte más ad hoc a lo que la emoción corresponde. De repente, o todos conocemos a alguien que se enoja por todo, por ejemplo. Todos conocemos a alguien, uno se le viene al tiro a la mente a alguien, uy, no, esta persona se enoja por todo. Y atribuye la misma respuesta emocional o la misma reacción a todos sus enojos. Y hay algunas cosas que son realmente importantes y otras que no son realmente importantes. Pero la cosa es que la emoción se siente no por qué tan importante sea el tema. Simplemente la emoción se siente. Es decir, esta persona sintió enojo con algo que tiene una escala de valor muy importante y sintió el enojo con una escala de menor, o sea, con una escala de valor mucho menor. El problema es que tiene la misma reacción ante ambas. Entonces, como que siempre está al límite. ¿A qué voy con todo esto? Lo importante aquí es que no es la emoción el problema. Es cómo gestionamos esa emoción. Es cómo atribuimos esa respuesta emocional a lo que está sucediendo. Claro. Entonces, ¿y a qué quería llegar con la idea? Antes de que se me vaya, porque anda por ahí dando vueltas y todavía no la pillo hacia dónde iba. Se me fue. Puta, se me fue, güey. Finalmente la emoción no era el problema. Pero no era esa mi idea. Pero claro, que la emoción no es el problema, sino que es la respuesta que nosotros atribuimos. Y a eso iba a llegar a un punto, pero ya se me fue. Lo tengo que dejar ir para que en un siguiente capítulo. Para que vuelva. Sí, exacto. Bueno, muy resumen empoderante. Y la emoción no hay que controlarla, hay que gestionarla. Lo dijiste de forma maravillosa. Lo que intentas controlar, te controla. Se dijo en este podcast, también fue muy ilustrativo. Así que a considerar, a permitirse, a hacer ese viaje. Y no sé si te parece que ya avancemos hacia el cuarto de milla final del capítulo, donde pasamos a la experiencia simple sin azúcar. Uh-huh. Si es primera vez que estás por acá, la experiencia simple sin azúcar es el espacio del capítulo en donde contamos cómo hemos vivido el tema en primera persona. Claro. Nos desnudamos y la idea es que sea un espacio seguro y que también puedas contarnos en los comentarios o a través de nuestras redes cómo sientes el tema. Uh-huh. Yo creo que lo que podría decir ahí al respecto es que una forma en la que... A ver, yo creo que haber llegado a un equilibrio emocional muy rico en algunos aspectos y en alguna temporada cierta de mi vida. Ya, yo creo que entre 2021 y 2022... Como un equipo de fútbol. Claro, en una temporada... Qué buenos fichajes hicieron ese año. Sí, no, ese tremendo equipo. Entre el 2021 y mediados del 2022, por ahí, ya, empecé a sentir una sensación muy rica con respecto a estar conmigo mismo. No podría decir que me sentía completamente bien, sino que yo podría decir que me sentía completamente en equilibrio. ¿Y a qué atribuyo ese equilibrio? Atribuyo a que tenía una rutina de hábitos que ayudaban y sostenían mi bienestar. Y sostener mi bienestar me permitía llegar con un mayor margen a las cosas que no eran de mi bienestar. Es decir, yo lo pienso como una barrita de energía. Así como mientras más cargada la barra de energía, lo que me drenaba la energía, las emociones que de repente requieren, no sé, ir hacia uno, llorar, requieren momentos tensos y todo eso, preocupantes, empezaba a disminuir esa barrita, pero después tenía los hábitos que seguían aumentándola. Entonces,
desde mi perspectiva, puedo entender que encontré un equilibrio en los hábitos, en lo que hacía, en lo que elegía, ¿cachai? Y llegó un punto en que trabajo aumentó, otras funciones aumentaron, otros hábitos que cambiaron, otros hábitos que dejé un poco la meditación de lado, la lectura tranquila y consciente pasó a ser una lectura rápida y a veces inconsciente, al punto de querer consumir más libros nomás y no hacerlo tranquilamente, ¿cachai? Palabra por palabra según el autor. No, ya no era así. Entonces, atribuyo a que quizás el equilibrio emocional, casi digo espiritual, emocional, se logra no achicando y acortando las cosas malas que suceden en nuestra vida. Porque claramente nosotros no podemos controlar lo malo que sucede. Quizás el equilibrio se encuentra... Ya, pues, güey. Oye, había puesto en silencio. Quizás el equilibrio se encuentra en aumentar lo que te hace bien. En poner tu enfoque y energía en lo que te hace bien. Porque las cosas malas, ya dijimos, no se pueden controlar. Y siempre van a estar ahí. Siempre van a existir. Y esas cosas malas finalmente las ponemos nosotros. O sea, nosotros le damos ese título. Pero siempre va a existir porque no tenemos control sobre ella. Pero lo que va a hacer que la balanza se equilibre, porque lo malo siempre va a estar, es aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y aumentar y hacer consciente el hábito de fortalecer lo que te hace bien para que tú puedas llegar a ese equilibrio y enfrentar lo que está aquí del otro lado de la balanza de una manera más tranquila, armoniosa, pacífica o incluso con las herramientas que se requieran, incluso siendo más violento, más brusco en algunos casos. No me refiero a con la gente tampoco, ojo. Claro, sí. Y comentas que existió ese Fabián que tuvo esta curva de empoderamiento positivo. ¿Qué sientes que le hizo clic a Fabián para empezar a hacer eso? ¿O sientes que no fue algo, sino que fue una serie de eventualidades o decisiones? ¿Hay como algún evento canónico detrás de eso? Yo creo que hay varias cosas que sucedieron. Yo creo que el hecho de tener, no sé, el hecho de estar soltero también es un punto muy importante. O sea, el hecho de estar soltero te da el pie a que tú tengas más tiempo para ti, a hacer tus cosas, a tu ritmo, a tu forma, ¿ya? El hecho de que no tuviera tantas horas en mi trabajo, porque antes las horas iban variando, y ahora que aumentaron la hora, y aumentaron no solamente de 24 a 30, no, aumentaron de 24 a 48. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, fue un salto de no hay tiempo, orden, prioridades, claro. y eso requiere otro tipo de cosas. Y de por sí, entonces, incluir más trabajo y una relación hizo que tuviera que hacer sacrificios, ¿ya? Pero sacrificios que lo hice de manera inconsciente, ¿ya? Y que ahora estoy verbalizando y dándome cuenta de, wow, sacrifiqué esto y antes podía tener esto. Claro. ¿Cachai? Entiendo. Pero lo fui haciendo como con el tiempo, como me iba dando el día a día nomás. No es que como que lo pensé y dije, ya voy a dejar de leer para tener más tiempo de planificar una clase. No hice eso, sino que simplemente fui planificando y fui dejando la lectura, ¿cachai? Claro. Entonces fui moviendo cosas. Importante eso, que a veces la decisión es más instintiva en pos de mantenerse a flote. Exacto. Y cuando se lleva a lo racional, como que las herramientas aparecen. Exacto. Y ahí uno se da cuenta que, ya es lo que te decía, que cuando uno está con la emoción encima, simplemente intenta seguir avanzando. Por ejemplo, yo con el estrés soy así. Me gustaría, y ahora lo digo súper abiertamente, relajarme un rato, así como sentarme una semana sin hacer nada. Me encantaría, pero no me lo puedo permitir. Ahora al menos, no. Ahora que estoy cerrando el semestre, no es tiempo para. Claro.
Pero yo creo que el cuerpo sí me lo pide, sí lo necesita. De hecho, Fabián sabe que lo necesita, pero... Bueno, esperemos que quizá el Fabián del capítulo 85 escuche este capítulo Diga y otra cosa. diga otra cosa. Claro. Mira, bueno. Quedan 10 capítulos para eso, vamos, Fabián. Creo que 11, ¿no? Sí, bueno, entonces. Bueno, ¿Qué? tuve tantas oportunidades para decirte y el pico durante este capítulo y fui un caballero. ¿Y tú al primer 11? No dije nada, amigo. Ya. Tu experiencia sin azúcar, querido amigo. Por favor, pase. El pase, pues, weón. Ya. Sí, yo en mi experiencia sin azúcar me gustaría hablar sobre mi relación con el celo. Yo en algún momento tuve esta relación de quiero dejar de sentir celo, quiero bloquearlo completamente porque la paso mal. Bastián es una persona que hoy siente una autoestima súper positiva, está trabajando en ello, pero antes era muy inseguro e intentaba hacer lo mejor que podía con ello. Una de las dimensiones de esa inseguridad era el estar en pareja, sentir celos. Y claro, yo no sabía manejarlo. Claro. Hoy me siento súper tranquilo con el tema. Es bonito. De hecho, como que en verdad pensar cómo era antes me causa un poco de gracia en sentido positivo. Hoy me siento muy tranquilo con el tema. Y yo tuve este viaje de no sé qué hacer con esto, esto me quema las manos, lo suelto y no lo quiero ver más. Porque seguía sintiendo celo. Y era un círculo terrible porque sentía celo porque me sentía inseguro, lo comunicaba, volvía a sentir celo y la misma inseguridad me decía, weón, tu pareja se va a aburrir. Ya. Porque Era como un círculo. Porque la estás hueviando mucho. Sí, entiendo. Entonces era terrible. Como que se iba alimentando todo. La pasaba muy mal, claro, sí. Eran ideas que se reforzaban. Entonces, en algún momento en terapia, recuerdo que le digo a mi psicóloga aquel entonces, no quiero sentir más celo. Quiero dejar de ser celoso. Y me dice, pero hay una, no sé, hay una cajita en la habitación del celo que indica que tú valoras a tu pareja. ¿Quieres también eliminar esa cajita? Y yo le digo, ¿de qué estás hablando? Y me dice, si a ti no te importara tu pareja, no sentirías celo. En absoluto este discurso aboga por defender la celopatía, ni nada que sea extremo, para que no se malinterprete. Pero yo quería eliminar el celo por completo, y el celo a veces también es una señal de esto me importa tanto que no quiero perderlo. No con un buen enfoque, pero también es parte de la ecuación. Entonces, cuando hago este viaje con terapia sobre los celos y me lo empiezo a permitir y siento al Bastián celoso y hablo con él, voy notando que muchas ideas, uno de los grandes insights fue que muchas de las ideas sobre el celo quedaban solamente en mi cabeza, en un tema que incluía a otra persona. Entonces empecé a conversar con mi pareja de aquel entonces lo que sentía en el celo, de una forma súper genuina. O sea, como que en este diálogo, yo intento ser súper cuidadoso con mis palabras, pero en este diálogo buscaba mucho más una honestidad que fuera un poco más bruta, sin pasar a llevar a nadie, sino que sin ponerle mucho filtro. Y cuando lo converso con esta persona, le expongo, yo siento celo de este hombre porque me da la impresión de que en tus ojos, a través de tus lentes, tú lo ves así y te genera esto. Tú lo ves así y te genera esto. Tú lo ves así y te genera esto. Y esta persona, que también tenía herramientas emocionales súper buenas, me dice, ¿sabes qué? Esto no es así, esto sí, esto no es así, esto sí. También hubo honestidad. Yo me quedo con eso y recibo un refuerzo súper positivo, que es que esta persona me dice que yo detecte estas cosas en otras personas es parte de mi identidad y de lo que son mis gustos, las cosas que me llaman la atención. Pero si estoy contigo es porque tú estás por sobre todas esas cosas. Entonces, de algún modo esta idea de... bueno, lo hemos dicho en otros capítulos. Es normal que la gente te llame la atención, es normal que los estímulos existan, que tengas tu gama de gustos. Más todo esto de sentarme a hablar con la emoción en vez de bloquearla, fue un súper buen viaje y la verdad hoy me siento muy contento con lo que hice de cara a esa emoción. Fue un viaje extraño, pero y tedioso, feo. Me imagino. Pero es pasar por terminó bien. El lugar que no queremos pasar. Claro, sí. Para que no te vea tal persona. Es loco. Claro. Es loco, sí. Sí, es brígido. Pero, ¿sabéis qué? Dijiste varias cosas que son muy interesantes, que pasan a la gente, le pasa a la gente que siente celos, po. El hecho de, en algún punto que
que yo detecto en este tercer personaje que me da celos, ¿cierto? Yo, mi pareja, yo primer personaje, mi pareja segundo personaje, tercer personaje, la persona que me da celos. Yo detecto que esta persona tiene ciertos atributos que a ti te van a llamar la atención de esta persona. Esa cuestión es algo que nuestra cabeza nos dice siempre de nuestro celo. Y abrirse a eso es heavy. Es heavy llevar ese tema a la conversación. O sea, yo te encuentro súper valiente en ese sentido. De haber llegado donde tu pareja y decirles ahí que a ti te va a gustar esta persona por esto y esto otro. Y cuático la respuesta que puedes recibir. Porque si te dice, ¿sabes qué? Esto sí me llama la atención de esta persona. Claro. Todos tus miedos se hicieron realidad. Hay que estar y abierto apareció a Voldemort. escuchar la respuesta, claro. Que cuando preguntamos tenemos que tener esa Y responsabilidad. es valiente, po. Es de valiente. Solo algunos lo pueden, mi joven Padawan. Sí, pero recuerdo que, bueno, fue conversaciones que tuve conmigo, conversaciones que tuve en terapia, conversaciones con las personas con las que estuve dentro de este viaje, porque fue un viaje larguísimo. Entre que al principio no lo entendía, después que lo empecé a detectar, después que lo empecé a entender, a permitir, etcétera. Y quizá también el mensaje final puede ser que uno puede llegar incluso a volverse amigo de esas emociones. Yo hoy, no se trata de que no sienta celo, se trata de que cuando lo siento, ya tengo un protocolo que incluso algunas veces ha sido simpático, así claro. como la weá que estoy pensando. O sea, de verdad, hay versiones de ti que también quieren espacio. Imagina que tú en tu grupo de amigos no te sientas escuchado. Imagina que tú en tu grupo de familiar no te sientas considerado. Y hay versiones de ti que se sienten así si las bloqueas. Entonces, sea amable con esas versiones. Claro. Déjalas pasar a tu casa porque viven dentro, o sea... Exacto. Eso. Y no pelees con esas. Porque si peleamos, nos pueden ganar. Nos pueden ganar y se pueden quedar. Ya, estimados, queridos amigos, amigas de Simple Sin Azúcar, estamos muy contentos, agradecidos por estar con ustedes una vez más. Yo los invito a suscribirse, a ser parte de la comunidad Simple Sin Azúcar y que nos sigan también en Instagram porque está que arde. Superamos hace muy poco la barrera de los 1000 seguidores y estamos muy contentos. Así que les agradecemos a todas las personas que se hacen parte de... Y para quien es nuevo, bienvenido, bienvenida, bienvenida. Very welcome. Very well. Exactamente, damas y caballeros. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado hasta el que es el final del capítulo. Se nos olvidó mencionarlo, pero este es el primer capítulo con 1000 seguidores. Es uno de los logros que teníamos cuando empezamos el proyecto, así que muy bien. Ahora vamos por los 10.000, 100.000, tomar Polonia. Y bueno, sin que hayan referencias históricas, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Coméntenos qué opinan. Envíale este capítulo o los extractos a quien creas que le pueda ser útil. Y todo lo dicho. Todo lo comunicado como siempre. Consecuencia de tomarse un té simple. Sin azúcar. ¡Chao!